Usted está conectado a RCN Mundo, con todo el mundo. 8 de la mañana, 24 minutos. Saludamos a Aida Victoria Merlano. Es la influencer, hija de la excongresista Aida Merlano. Bienvenida a RCN Mundo, Aida Victoria. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día, ¿cómo va? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero preguntarle, ¿usted está en Barranquilla o va a viajar a Barranquilla para el tema el tema de la casa por cárcel? Sabemos que en las últimas horas hay mucha expectativa del lugar donde usted va a permanecer en el tema de la condena. No, yo ya estaba pues en mi casa en Barranquilla en el momento en el que me condenaron y pues seguí aquí hasta ayer que me dijeron que iba a hacer casa por cárcel y sigo pues en mi casa en Barranquilla. Aida, cuando le dieron finalmente la sentencia, ¿le dejaron claro si usted, por ejemplo, puede trabajar desde este lugar, desde su casa en Barranquilla? Sí, claro, sí. Pues mi actividad comercial es ser influencer, entonces pues tengo el derecho al trabajo, entonces por eso sí podría seguir trabajando. Aclarando entonces que no tiene ninguna restricción para manejar las redes sociales. Lo que tiene usted, las cuentas de redes sociales, usted va a seguir con ellas y no tiene ninguna restricción en el tema de la sentencia. No hay ninguna restricción de eso. Su abogado ha dicho que va a apelar y que Sí, claro. esta condena de 7 años y 5 meses va a ser apelada. Sin embargo, Sí. hay otro proceso por el tema del lavado de activos. ¿En qué estado está este proceso? Ni siquiera me han imputado, pero no es lavado, es enriquecimiento ilícito. Me habían citado para imputarme cargos justamente el martes pasado a las 8 de la mañana, pero ese mismo martes a las 8 de la mañana yo tenía la diligencia en la que me condenaron. Pero casualmente 6 días antes de eso me llamaron a decirme que ese día me iban a imputar cargos por enriquecimiento ilícito. Pero no es lavado de activos, es enriquecimiento ilícito. Aida, ¿usted finalmente ha podido comunicarse con su mamá? Porque se ha hablado también mucho del tema de ese pedido de extradición finalmente desde Venezuela. Yo no tengo ni idea de eso, de hecho me lo preguntaron ahorita, no tengo ni idea. He hablado con mi mamá, ella me pregunta cómo estás, cómo te estás tomando esto, cómo la estás pasando, qué has pensado, eso. Pero no me ha hablado de su situación, de hecho no tenía ni idea de que ella pensaba volver y menos si es pronto, eso no lo sé. Es que realmente la condición de mi mamá en Venezuela es que ella está privada de la libertad. Ella no está en casa por cárcel, no, ella está privada de la libertad. Entonces, eso ya sería más como una decisión del gobierno venezolano. Aida Victoria, Miguel Ángel del Río, que es el abogado suyo y también el abogado de su madre, ¿es cierto que va a viajar a Venezuela para el tema del regreso de su madre a Colombia? ¿Eso usted no lo puede confirmar? Él sí va a viajar a Venezuela, pero no sé si es para el tema del regreso. Ahora, Aida, 7 años y 5 meses finalmente su condena. ¿Usted qué opina de eso? Porque usted había dicho a través de redes sociales que tal vez esperaba algo mayor. Sí, realmente yo esperaba algo mayor porque la fiscalía pidió 17 y al final pues el juez me dio 7 años y medio. Ya en el momento en el que yo pues hice el comunicado en redes, ya en ese momento yo había sido condenada, por ende ya yo sabía que me iban a condenar y estábamos era a la espera del monto. Entonces el monto obviamente me sorprendió, yo no esperaba que fueran 7 años y medio, pensé que iban a ser 15, pensé que me iban a mandar intramural, tenía ya la maleta lista con mis cosas para irme a la cárcel. Aida Victoria, quisiera, digamos, preguntarle un poco en qué consiste exactamente el proceso por enriquecimiento ilícito. Cuéntenos usted, antes de hacer otra pregunta, cuéntenos usted un poco en qué consiste ese proceso, que incluso, tenemos entendido, será la próxima semana que usted tendrá que afrontar también esa diligencia judicial. Es que imagínate, a mí ni siquiera me han imputado, yo ni siquiera tengo la noticia criminal. No tengo ni idea de cuáles son los hechos. Obviamente, en prensa han especulado muchas cosas. Creo que se filtró el expediente, que de hecho ni yo lo tengo, pero en la prensa se filtró. Entonces yo realmente lo que te diga en cuanto a eso estaría más como dirigido a lo que yo creo. Pero es que ni siquiera me han imputado, no me han dado la noticia criminal, yo no sé. A mí simplemente me dijeron, vea, tal día le vamos a imputar estos cargos, pero no me dijeron por qué, si fue alguien que me denunció, si es una investigación que ya estaba, no sé
realmente cómo nace. Claro, pero se habla, digamos, de una compañía, si no estoy mal, de nombre Isaid. Se advierte que de una u otra manera usted, digamos, hizo parte y fue representante legal. ¿Qué decir? Sí, bueno, te cuento entonces la historia. Resulta que en 2019 mi mamá tenía unos bienes eh, que, digamos, la corte restringió el uso de esos bienes. Y mi mamá había creado una sociedad para mi hermano y para mí, porque considerando que ella estaba privada de la libertad y no nos iba a poder seguir manteniendo, pues la idea es que nosotros trabajáramos y generáramos nuestros propios ingresos. Entonces, el objeto principal de esa sociedad iba a ser la construcción, porque era la actividad a la que mi mamá se dedicaba antes de hacer política, pero dejó el objeto abierto por si nosotros encontrábamos una actividad comercial que generara buenos ingresos y en la que fuéramos buenos. Entonces, teníamos esta sociedad dispuesta para nosotros trabajar y empezar a tener nuestro propio dinero. Y luego la corte le quita a mi mamá esta restricción para utilizar bienes. Entonces ella dona, bajo todos los términos de ley, estos bienes a esa sociedad. Al tiempo, no mucho tiempo pasó, yo creo que fue un tema hasta de semanas. Al tiempo en que ella dona estos bienes los incauta la SAE y los tiene ahora mismo el Estado, bajo un proceso de extinción de dominio, en el que la carga de la prueba se revierte y es mi mamá quien entonces tiene que demostrar que esos bienes fueron obtenidos de manera lícita. Y ese proceso realmente, hubo mucha celeridad en el tema de quitar los bienes, pero ahora mismo está bastante lento, está en curso, y entonces mi mamá tiene que demostrar que esos bienes fueron obtenidos de manera lícita. Pero, pues lo que te digo, esos bienes llegan a la sociedad de mi hermano y mía por donación y luego enseguida nos lo quitaron. O sea, entraron y salieron. Nunca pudimos hacer usufructo de esos bienes y ya, esa es la historia, eso fue lo que pasó. Y desde entonces, pues yo me dediqué a ser influencer, ahí empecé a generar ingresos y ahí empecé a correr pues con los gastos de miembros de mi familia que antes dependían de mi mamá y esa es la historia. Es decir, usted hoy puede, digamos, asegurarle a toda la audiencia de RCN Mundo que no ha lavado, digamos, activos de su mamá, ni a través de todo este tema de la campaña en su momento, ni a través de ningún tipo de empresa. Y la pregunta adicional, el próximo lunes, porque hemos conocido que se adelantaría esta nueva imputación de cargos en su contra, en principio por enriquecimiento ilícito, ¿tampoco aceptaría cargos? No, espérate porque fueron varias cosas. Primero, a la audiencia le digo, mi mamá antes de hacer política ya tenía unos bienes y ya tenía un patrimonio bastante alto, si no estoy mal estaba ya por 3.000 millones antes de hacer política. Es decir, mi mamá no fue que se metió a hacer política y de repente se enriqueció. Ella ya tenía, digamos, un patrimonio alto antes de hacer política. Me preguntas que si nunca se utilizó la sociedad para lavar dineros de mi mamá. No, es que esa sociedad fue intervenida incluso. Entonces, ni yo nunca le he lavado nada a mi mamá, ni tendría cómo a través de esa sociedad porque fue intervenida. Entonces, fue creada para que mi hermano y yo trabajáramos e inmediatamente fue intervenida. Entonces, esa sociedad realmente nunca pudo hacer nada, nunca pudo elaborar, nunca nada. Entonces, eso por ese lado. Y por otro lado, lo que yo tengo ahora mismo es de mi actividad comercial que es pública y es ser influencer. Nada más es que una persona se ponga a estudiar una semana mis redes sociales para darse cuenta yo cuántas veces pauto al día, cuántos reels patrocinados tengo, con qué marcas trabajo y yo obviamente pues tengo mis contratos en regla con todas las marcas. Aida Victoria, volvamos al tema de la fuga. ¿Sí fue planeada la fuga de su madre? Que si fue planeada, pues claro, ella tenía su plan de fuga, sí. ¿Y usted lo sabía? No. ¿Y cómo llega entonces el tema de la cuerda, el tema del maletín, llevar a su hermano a esa cita? A ver, esto nosotros lo dijimos ya dentro del proceso. Mi hermano y yo muchas veces hemos ido a citas odontológicas con mi mamá. ¿Por qué? Porque era un espacio en el que nos veíamos fuera de la cárcel y en ese momento mi mamá estaba sancionada porque le encontraron un teléfono dentro de la cárcel. Entonces le restringieron las visitas. Si no estoy mal, yo como por mes y medio. Entonces, como no podíamos verla dentro del penal, pues la vimos por fuera. Yo ese día ni siquiera sabía que mi hermano iba a ir conmigo a la cita.
Yo simplemente fui a Bogotá, me quedé en casa de una amiga, hice como que mis cosas y mi mamá me dijo, mira, tu hermano viene. Entonces yo le dije, bueno, entonces me pongo de acuerdo con él para llegar juntos. Y ya, fuimos. Ahora, ¿qué era lo otro que me preguntabas? El tema del morral, pues el morral era de mi hermano, lo llevaba en la espalda. La fiscalía asume que es que la cuerda estaba dentro de ese morral, siendo que ya mi mamá contó cómo ella llevó la cuerda al lugar. Uno de los delitos por los cuales usted fue hallado culpable es el uso, digamos, de menores para la comisión de delitos. Sí. ¿Usted manipuló a su hermano menor de edad para cometer este delito? No. ¿Por qué No. advierte, digamos, por qué asegura la fiscalía que existían pruebas claras de esa manipulación, de cómo utilizó usted un menor de edad? Y es lo que básicamente de manera grave ha cuestionado tanto la fiscalía y le dio validez, digamos, el juez. Sí. Pues mira, la fiscalía dice que es muy claro que yo instrumentalicé al menor, pero nunca aporta las pruebas de por qué hubo la instrumentalización. No hay ninguna prueba de que yo lo instrumentalicé. Simplemente dicen, son hermanos, entonces como son hermanos, ella sabía que era menor de edad. Y llegaron juntos al lugar, y como llegaron juntos al lugar, entonces ella lo instrumentalizó. Literalmente ese es el análisis de la fiscalía. Y entonces dicen, la cuerda debió ir en el morral del hermano. Sí, pero ¿cuál es la prueba de que la cuerda estaba en ese morral? No hay ninguna prueba de lo que ellos afirman. No existe. Aida Victoria, usted hablaba en una respuesta anterior en esta misma entrevista que ha estado en contacto con su mamá y que su mamá Sí, claro. en Venezuela está en este momento Privada de la retenida, libertad. privada de la libertad. Sí, sí, Abiertamente le quiero preguntar, ¿está recibiendo protección su mamá de Nicolás Maduro? no. Pues ella está privada de la libertad en el SEBIN, por ende está recibiendo pues la protección que cualquier privado de la libertad tiene, que más que protección es custodia. ¿Pero tiene algunos privilegios? Pues no, ella está encerrada en las instalaciones del SEBIN, en un cuarto. ¿Qué decir a muchos que sostienen que esta condena y este beneficio que incluso usted pague hoy de casa por cárcel, pues Sí. obedece a ese acuerdo que se habría dado, digamos, por debajo de cuerda, en el sentido de una eventual, digamos, extradición a Colombia, lo que siempre ha solicitado la justicia colombiana, que sea finalmente ella trasladada al país? No entiendo tu pregunta. Estás preguntando que si mi condena tiene algo que ver con mi mamá. Claro, en el sentido de que se advertía en un principio que su condena podía incluso alcanzar los 17 años. Finalmente obtiene usted una pena de 7 años y medio y es bajo el beneficio de casa por cárcel. Algunos Sí. anotan que su mamá ha salido a advertir que eventualmente regresaría al país a cumplir con la condena que tiene librada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué decir, digamos, a esa situación? ¿Y qué esperar si finalmente su madre, en un eventual acuerdo que haga, digamos, con la justicia del gobierno de Venezuela, pues finalmente pague esa condena en Colombia? A ver, yo no sé si mi mamá realmente va a venir a Colombia. Eso yo nunca le he hablado con ella. Entre otras cosas, lo que no entiendo es qué tiene que ver mi condena con si ella se entrega o no se entrega. ¿Por qué te lo digo? A ver, estamos claros por lo que les he mencionado anteriormente y pues quien quiera ver las audiencias y quien quiera escuchar los argumentos de la fiscalía, las pruebas que ellos aportan y los argumentos del juez, no hay pruebas para decir que yo instrumentalicé a un menor. No existen pruebas y realmente ese es el mayor delito que a mí me imputan. Entonces, lo que nosotros esperamos con la apelación es que ese proceso, me absuelvan de ese proceso en segunda instancia. Ahora, yo claro que me sorprendo con que me hayan dado solamente 7 años, pero es realmente porque el juez no estuvo de acuerdo con la fiscalía y me puso fue como cómplice de la instrumentalización de menores, no como autora. Entonces, por eso fue que la pena bajó tanto, porque el juez me consideró fue cómplice y no autora. Entonces, eso baja la pena. Me sorprendió porque la fiscalía pidió 17 años, por eso yo asumía que me iban a dar 17 años o mínimo 15. Pero que yo crea que tiene algo que ver con que mi mamá se va a entregar, no, porque es que habría que estar sentado escuchando atentamente la audiencia como para saber cuáles fueron las razones del juez, tanto como para condenarme como para darme ese monto, que entre otras cosas es lo que te digo. Yo no estoy feliz y brincando tampoco en una pata porque me hayan condenado a 7 años y medio,
porque yo lo que esperaría es la absolución. Por eso apelamos y por eso vamos a esperar la segunda instancia. Pero no me parece que tenga una cosa nada que ver con la otra. Aida Victoria, por otro lado, usted mencionaba que pues sus ingresos son por las redes sociales. ¿Cree que de alguna manera pues va a disminuir sus seguidores o va a aumentar? Y por otro lado, ¿cómo está también pues sus relaciones con las diferentes entidades con las que usted trabaja pues en las redes sociales? Bueno, yo no creo que mis ingresos vayan a disminuir con todo esto que está pasando, porque yo realmente de lo que vivo es, esto va a sonar mal, pero así me gano la vida. Pero yo vivo es de la atención que la gente me dé, ya sea porque generé un contenido que alguien dice, wow, esto es provechoso y lo quiero compartir, o estas palabras me llegaron, o porque la gente diga, anda, ¿qué fue lo que pasó? Y se va para mi perfil. Yo vivo de la interacción, yo vivo de los números, entonces, muy a pesar de lo negativo que fue esto, a nivel de impacto emocional y de lo fuerte que ha sido, digamos, en mi vida, realmente si yo fuera fría y apartara todas las emociones que yo tenía en ese momento, a mí comercialmente me hubiese ido muy bien porque mi interacción estaba altísima y reventada. Y por otro lado, lo que dices del tema de las marcas, mi criterio para trabajar con una marca, aparte de que el producto sea bueno y la empresa esté legalmente constituida, es que sus dueños sean humanos, que sean personas, más bien eso, que sean buena gente, porque también hay muchas marcas que son buenas y que tienen productos buenos, pero sus dueños son terribles, entonces yo con esa gente no trabajo. Entonces, basándonos en ese criterio mío para seleccionar las marcas con las que trabajo, mis clientes han sido maravillosos. Todos han entendido mi situación, todos han expresado apoyo, incluso públicamente, muy a pesar de que son marcas y que yo los entendería si no quieren referirse públicamente a lo que está pasando, pero no, han sido demasiado cálidos y yo estoy agradecidísima con ellos. 8:42 minutos. Aida, ¿usted se arrepiente de haber cumplido la cita que le hizo su madre ese día en el norte de Bogotá, esa cita ontológica por la cual hoy termina condenado, o volvería a ir allá y, si es del caso, ayudarla? Me creería si te digo que no he pensado en eso. Es que yo soy del tipo de personas que cree que todo siempre pasa por y para algo. Entonces yo no puedo ser hipócrita y decir, ay, eso fue la peor tragedia de mi vida, porque yo supe alzarme en victoria a pesar de esa tragedia. Entonces, decirte yo es que me arrepiento, no habría ido, así pasó. ¿De qué serviría que yo gaste el tiempo, digamos, haciendo el ejercicio en retrospectiva de hubiese ido, no hubiese ido, para qué fui? Ya pasó. O sea, mi realidad ahora mismo no va a cambiar en nada con que yo haga el retroceso y me pregunte si habría ido o no habría ido. Entonces no lo he hecho. Aida Victoria Merlano, influencer, hija de la ex congresista Aida Merlano. Gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. A ustedes. Un abrazo enorme y gracias a la audiencia por escucharme. Kelly, hay 8:43, hay mensaje de Aida Merlano. Sí, fíjese que Aida Merlano, en el momento en que conoció la sentencia finalmente contra Aida Victoria, puso en su cuenta de Instagram una foto de un león, Jesús, y dice: me llamo mamá, que han bajado caídos los superpoderosos y los que se prestan para cada canallada. Qué vergüenza siento por una justicia corrompida y una fiscalía llena de ampones. Y en otro mensaje pues le da las gracias al abogado Miguel Ángel del Río, que finalmente está defendiendo a Aida Victoria. Interesante lo que decía ella, finalmente la condena es por cómplice, no por autora. Esperaba 17 años y finalmente le dan 7 años y 5 meses. Y cuenta que obviamente la pregunta es, ¿esto estuvo planeado finalmente? ¿Usted sabía antes con su mamá? ¿Lo hicieron juntas el plan? Ella responde finalmente, no, mi mamá tenía algunas salidas al odontólogo, en esas citas con el médico nos veíamos finalmente y en una de esas, pues cuando llegamos, ella ya tenía obviamente planeada su fuga. Y se muestra tranquila en torno a lo que será el otro proceso en su contra, que lo lleva a la unidad de lavado de activos, asegura ella, solamente por el delito de enriquecimiento ilícito, y lo hemos conocido acá e informado, será el próximo lunes, en principio, esa nueva audiencia de imputación de cargos en su contra. Nos decía ella, tengo todas las cuentas para demostrar los documentos, en el sentido de que no la ve ningún tipo de activo y mis, digamos, cuentas, bienes y activos están listos para demostrar que son totalmente legales. 8:44. Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos.